Amados, queridos, que Dios les bendiga en este nuevo día que Dios nos ha regalado. Doy gracias a Dios por esta linda oportunidad. Como digo siempre, es un privilegio poder compartir su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude, que nos enseñe, que nos muestre lo que realmente tenemos que aprender y ponerlo por obra. Padre bendito, en el nombre de Jesús clamamos en este día para rogarte, para suplicarte, mi Dios, que tú nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú bendigas una vez más a todas las personas que se reúnen. Dios amado, tú conoces, Señor amado, sus situaciones, su familia, sus hijos, todo lo que está alrededor de ellos, las luchas, pruebas que están pasando. Te pido que los ayudes. Sana sus cuerpos adoloridos. Sana, Señor amado, las causas que están provocando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendiga mi vida y ayúdeme a ser ese canal de bendición para todas aquellas personas que han puesto este día su atención a su palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. En la clase anterior nosotros nos quedamos en el versículo 24 del libro de los Romanos, capítulo 9, y hablábamos de que Dios era nuestro formador. Él es el alfarero. Y oiga, ¿cuántas veces nosotros nos vamos a romper en las manos del alfarero? Porque cuando nosotros le estábamos leyendo y dimos la cita bíblica en Jeremías, dice que al alfarero se le rompió, se le dañó la vasija que estaba haciendo y tuvo que volver a hacer. Y asimismo, nosotros, ¿cuántas veces el Señor estará tratando con nuestras vidas? Y simplemente estamos mal y Dios tiene que volver a arreglar situaciones de las cuales no nos permiten estar bien conforme la palabra del Señor nos dice. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26 del libro de los Romanos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo que amaba, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamados hijos del Dios viviente. Cuando Pablo está hablando a estas personas, a este pueblo, a esta iglesia, Pablo les dice que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios. Y en el pasado, los judíos habían sido un pueblo de Dios, pero que ahora, en este tiempo que Pablo está hablando a esta iglesia de los romanos, también les está dejando saber que hay otro pueblo que Dios ha separado y eran los gentiles que fueron incluidos. Entonces Pablo cita el libro de Oseas que se refiere al pueblo de Israel, se había apartado de Dios y porque se regresaron a la idolatría. O sea, se alejaron de Dios y volvieron a la idolatría. Dios prácticamente los deshereda. Porque es que la idolatría es el pecado terrible que el pueblo de Israel cometía. Y entonces Pablo está hablando que en el libro de Oseas Dios escogió y salvó a un pueblo que no era llamado pueblo. Y aquí vamos a ver lo que nos dice
En Primera de Pedro, me encanta esta cita bíblica que nos da porque nos está hablando a nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer el 9 y el versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está hablando de un pueblo que no era pueblo. Cuando Pablo fue llamado, como decíamos en la clase anterior, tuvo ese bendito encuentro con Jesucristo, Dios lo envió a predicar a los gentiles. Y aunque él en su alma, en su corazón, anhelaba que su pueblo, su gente, también tuvieran este encuentro con Jesucristo, pero él seguía predicando a los gentiles y de momento resulta que las iglesias se comenzaron a llenar de un pueblo gentil. Y qué hermoso es esto, porque a través de la predicación de Pablo pudimos alcanzar la salvación, el pueblo que realmente en ese tiempo no era conocido como un pueblo. Es más, era rechazado, era marginado, pero más sin embargo a Dios le ha placido que nosotros alcancemos esa bendita salvación. Vamos a leer el versículo 27 del libro de los Romanos capítulo 9. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pablo está hablando del libro de Isaías, capítulo 10, versículo 22 y versículo 23. Y dice, clama, es llamar la atención, es clamar la urgencia del mensaje. Luego dice, como la arena del mar. Era un pueblo numeroso, incontable, pero solamente un remanente, un grupo pequeño sería salvo. Un remanente escogido por la gracia de Dios. Y en verdad siempre ha sido así con el pueblo judío y también con los gentiles, porque no pueden todos los judíos ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser la razón? Porque se oponen al evangelio, porque la mayoría son enemigos de la cruz. Son tan pocos los judíos que han reconocido a Cristo como Salvador de sus vidas. Y no solamente el pueblo judío, también el pueblo gentil. Hay el llamado de la salvación para toda la humanidad, pero son pocos los que quieren aceptar a Jesucristo. Son pocos los que quieren recibir el mensaje de salvación. Menosprecian el evangelio, menosprecian la palabra. Y así como el pueblo judío menosprecia a su Mesías, menosprecia el evangelio, así también vienen a ser una minoría. Son como la arena del mar, pero tan poquitos aceptan a Jesucristo como su Mesías. Vamos a leer el versículo 28 y el versículo 29 del capítulo 9 de Romanos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejante. Pablo vuelve a citar el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 9. Es interesante esta cita y la quiero leer. Dice Isaías 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Recordemos, amados, que cuando se habla de este juicio de Dios que sucedió en este momento de Sodoma, dice que si no hubiera quedado un remanente, ejecutará su sentencia, pero solamente un remanente será salvo. Y podemos decir con esto, gracias a Dios, porque en Sodoma no hubo sobrevivientes. No hubo sobrevivientes. Ningún habitante de Sodoma escapó del juicio de Dios. Fue una destrucción total la que sucedió. Ahora, Lot, recordemos que Lot no era sodomita. Él no pertenecía a Sodoma. Él era hebreo. Pero Dios en su misericordia y por la intervención de Abraham, que rogó a Dios, fue rescatado él y su familia. Si Dios no hubiera intervenido con su misericordia, no hubiera habido descendientes. Pero Dios está hablando aquí en su palabra de que no hubo, que nadie escapó de esa nación, porque el pecado había llegado hacia la presencia de Dios y Dios no perdonó. Se destruyó totalmente. La misericordia de Dios es lo que nos ayuda y evita que nos perdamos y alcancemos la salvación por su gracia. No es que nosotros somos unos buenos hijos de Dios o somos unos buenos padres, una buena madre, sacrificadas, en ninguna manera. Solo la misericordia de Dios hace y permite que nosotros podamos alcanzar la salvación. Vamos a leer el versículo 30 al versículo 32 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Esta declaración es tremenda. Lo que Pablo está diciendo en estos dos versículos es emocionante. Los gentiles no buscaron, no labraron, pero recibieron a Cristo. En otras palabras, los gentiles que no buscaban la justicia de Dios, pero terminaron recibiendo y poniendo su fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo está aclarando aquí. Los gentiles que no buscaban esto, pero escucharon el evangelio, pero pusieron su confianza y aceptaron a Cristo y fueron justificados. Y gratuitamente. Y eso nosotros tenemos que decir, amén, gloria a Dios. Mas, sin embargo, por lo contrario, los judíos buscaban
y buscaban la justicia y la buscaban justicia propia, su justicia propia, y trataban de guardar la ley al pie de la letra según ellos, pero jamás pudieron cumplir por completo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo lograron? Porque no se consigue por medio de obras. La propia justicia que ellos buscaban no se puede conseguir por los propios esfuerzos, ya que el pueblo judío era un pueblo orgulloso y dominante y muy religioso y fariseico. Rehusaron acudir al Salvador, rehusaron recibir al Mesías y no querían aceptar que ellos eran pecadores y que necesitaban la salvación. Su vida religiosa no les permitió abrir sus ojos y ver la salvación que Cristo vino a ofrecerlos a ellos. Y recordemos que la Biblia muestra que Dios hizo su parte al proveer la salvación para todos, tanto para el judío como para el gentil. El llamado está abierto para todos, pero solamente aquel que crea y reciba y sea un corazón humilde y reconozca que necesita de un Salvador, puede venir y ser justificado. Los israelitas pensaban que ellos serían salvos por sus propios esfuerzos. Ellos creían que no necesitaban salvación, que solo por el hecho de ser israelita, solo por el hecho de ser hijos de Abraham, ellos podían y ya tenían la salvación. Pero no era así. Ellos tropezaron con la palabra. El evangelio fue tropiezo para ellos. Y recordemos que la palabra es el ángulo, es la piedra principal que da nivel, profundidad a la perspectiva correcta para una construcción de un edificio. Sin esa piedra no hay construcción, es el ángulo. Y eso es para nuestras vidas la palabra de Dios. Es lo que nos enfoca, es lo que nos ayuda, es lo que nos dirige, es lo que nos orienta, la palabra de Dios. Y bendito sea Dios que todavía la tenemos. Y qué pena que mucha gente no le gusta leer la palabra de Dios cuando en ella encontramos vida. Los judíos creían que se podían justificar delante de Dios viviendo y haciendo las obras de la ley. Y abiertamente rechazaron al Mesías. Y recuerde que estamos hablando de gente dura, de gente que decidió no creer. Y de un pueblo que rechazó a su Mesías. Y Pablo está tratando de hacerles ver a través de la palabra que lo que ellos están haciendo no lo van a lograr. Porque ellos están haciendo su propia justicia y la justicia del hombre es falsa. Pero ellos seguían en su rechazo. Vamos a leer el versículo 33 del capítulo 9. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo cita una vez más el libro de Isaías y está hablando del capítulo 8 y está hablando del versículo 4. También está tocando capítulo 28
y también vamos a leer. Estos versículos son importantes para que nosotros leamos. Comencemos con Isaías capítulo 8 y versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Vamos a leer el versículo 28 del mismo libro de Isaías. Leeremos el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pablo cita estas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Y no solamente eso, sino que se sintieron ofendidos. Cuando Pablo está hablando esto, ellos se sintieron muy ofendidos al decirles que ellos no iban a poder alcanzar la salvación por sus propias fuerzas. Y se ofendieron. Pero es que cuando la palabra del Señor nos topa, nos da, sí nos duele, pero qué bien que hace. Vamos a leer Mateo capítulo 21 y vamos a leer el versículo 42 y 44. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, ¿cuál es la relación con Cristo Jesús? Puede tropezar sobre la piedra y ser quebrantado, o puede pararse firme sobre la roca y estar salvo y seguro. Mire estas dos cosas que en realidad nosotros podemos aprender. Porque la piedra para aquellos rebeldes, corazones duros que no quieren recibir la palabra del Señor, viene a ser tropiezo. Y cuando viene a ser tropiezo, pueden ser destruidos porque están rechazando la palabra de Dios, porque están rechazando a Jesucristo, que es la piedra. Pero aquellas personas que voluntariamente vienen a Jesucristo, dice que no van a ser quebrantados, sino que su vida será firme y estará salvo y seguro. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 8? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es la desobediencia, es el corazón duro, es la rebeldía que hay en mucha gente. No, en ese tiempo Pablo estaba hablando a los judíos, pero en este tiempo nos está hablando a nosotros, que mucha gente rechaza la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando las personas rechazan la palabra de Dios, no están rechazándole al que le habla, están rechazando al mismo Jesús. Y puede ser fatal, porque serán quebrantados. Y vemos que nosotros hemos terminado este capítulo 9 del libro de los Romanos, un capítulo muy intenso, con mucha enseñanza. Me gustaría que usted lo volviera a leer porque es un
un capítulo donde trata muchos temas de los cuales hemos hablado y por el tiempo no podemos profundizarnos más. El resumen de este capítulo 9 es que se ha enfatizado sobre la soberanía de Dios en todo lo que hace Dios. También se ha enfatizado sobre la responsabilidad del pueblo judío de creer en el Mesías y de aceptarlo y de encontrar la justicia de Dios. Y también hemos aprendido que ha sido añadido otro pueblo de los gentiles, que también no buscaban, no tenían la ley, no estaban cumpliendo, no estaban buscando, mas sin embargo Dios en su misericordia y en su bendita bondad nos ha alcanzado y ahora somos un pueblo adquirido, somos un pueblo salvo, los gentiles. Qué bonitas noticias que nosotros hemos tenido en este día y me da mucho gusto haber podido terminar este capítulo 9. Para la próxima semana nosotros comenzaremos con un resumen completo de lo que es el capítulo 10. La verdad es muy interesante poder aprender de la palabra del Señor y saber que en realidad nosotros sin Dios no podemos hacer nada. No somos nada. Quiero aprovechar este tiempo que me queda para dejarles saber que la palabra del Señor, tanto al creyente como al no creyente, tiene una bendición cuando aceptamos. Porque podemos decir, sí, yo creo en Dios. ¿Cómo usted me dice que no puedo creer en Dios? Yo sí creo en Dios, claro que sí. Pero aquí la importancia de la palabra y de la clase que nosotros hemos aprendido es de que el que obedece la palabra de Dios, tanto creyente como no creyente, nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. Y más hace un llamado a aquellos que se llaman hijos de Dios, aquellos que dicen que conocen a Dios, aquellos que se denuncian, se anuncian como siervos de Dios, que no es solamente serlo, sino es obedecer la palabra del Señor. Pablo está trayendo una enseñanza bien importante porque es para la salvación de su alma, para la salvación de mi alma, el cumplimiento de la palabra de Dios. No es lo que se dice, no es lo que otra persona habla, no es lo que otra persona puede decir, es la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia, busque, trate de conseguirla. Es necesario que usted lea la palabra. Por eso es que yo doy citas bíblicas, para que usted pueda buscar, para que usted pueda leer, para que usted pueda entender que la palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos enseña, la que nos consuela. Porque muchas veces estamos en tiempos tan difíciles y necesitamos una palabra de consuelo. Ahí está la palabra de Dios. Es para todo tiempo, es para cada momento. Está la palabra de Dios. Y cuando nosotros damos valor a la palabra de Dios, obviamente vamos a conocer quién es Dios. Vamos a conocer quién es Jesucristo. ¿Qué Él hizo por usted? ¿Qué Él hizo por mí? Y vamos a entender y a valorar el sacrificio de Jesucristo. Entonces yo les invito en este día, mis amigos, compartan esta enseñanza. Y usted va a ver cómo usted siembra la palabra de Dios. No importa que le critiquen, que le juzguen, comparta la palabra de Dios. Es necesario que la palabra siga adelante, porque hay muchas almas que todavía tienen que ser alcanzadas para salvación. Gracias, mis amigos.
Gracias, mis hermanos, por poner atención a este tiempo de estudio. Y para la próxima clase vamos a comenzar el capítulo 10 del libro de los Romanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo para todos ustedes. Bye, bye.